Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a esta sala y a las que nos estáis viendo desde la emisión en streaming, que esperemos que funcione porque estamos teniendo unos pequeños problemas. La tecnología es así. Si no, de todas formas, se subirá a la plataforma YouTube la conferencia. Si no es esta noche, pues mañana o pasado, ¿vale? Para los que no están puedan seguirla y las que estamos podamos volver a escucharla. Bueno, quería dar las gracias a Josu por venir y unirse a este proyecto que ha surgido desde la Asociación de Amigos de Ciencias de la Naturaleza Muérdago, una colaboración con la Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus, con el área de arqueología. Empezamos desde Muérdago nos hablaron y nos dijeron, oye, ¿cómo podríamos hacer para...? Dijimos, bueno, pues nos ponemos a trabajar y por ahí nos encontramos con Josu Arambarri, que es profesor de la Universidad del País Vasco, es especialista en estudios de ciencias del Cuaternario, es doctor en ciencias del Cuaternario. Es palinólogo, antracólogo. Él se dedica al estudio de los paisajes antiguos a través de los restos materiales que encontramos en las excavaciones, por eso la colaboración es tan interesante. Y bueno, a través del proyecto Silvae Fruges Incascantum, que tiene el apoyo del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, pues bueno, hemos empezado un proceso de investigación en varios yacimientos de la ribera para reconstruir esos paisajes del pasado. Y yo ya le dejo la palabra a Josu porque es el que nos tiene muchas cosas que contar, súper interesantes, sobre todo de dos ciencias tan interesantes como son la palinología y la antracología, que es lo que nos va a permitir reconstruir esos paisajes. Así que muchas gracias, Josu. Buenas tardes, Marta, gracias por la excesiva presentación y también gracias a todos vosotros por venir a ver esta charla que, bueno, a principio tenía otro título, tenía que ver más con la historia de la vegetación, pero a escala cuaternaria en toda la cuenca del Ebro, no solamente centrándome en un único taxón o especie, sino, bueno, viendo diferentes etapas evolutivas que nuestras comunidades vegetales han tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, luego hablando con Rafa, que es una de las personas que hicieron de enlace entre este gran proyecto y la charla de hoy, pues pensé que centrarme en la historia del pino carrasco, de Pinus alepensis, era una muy buena idea, ya que para vosotros es una especie que la conocéis muy bien y que tristemente no ha tenido pues, el protagonismo que se merece ni en la botánica actual ni en la paleobotánica peninsular, ¿vale? Entonces, el título o la charla versará sobre la historia del pino carrasco en la cuenca del Ebro durante los últimos 11.700 años, que es el periodo que dura el presente interglaciar, Holoceno, a partir de tanto palinología como antracología, ¿vale? Me podéis cortar la charla cuando queráis si tenéis dudas sobre la terminología que empleo, ¿vale? He intentado que no fuese demasiado técnica o excesivamente técnica, pero bueno, considero que las cuestiones que van a aparecer pues, serán de agrado de todos los asistentes. ¿Por qué Pinus alepensis y por qué el pino como protagonista en la charla de hoy? Bueno, pues en primer lugar porque los pinares a nivel peninsular, en la ecología peninsular, han tenido muy mala fama. Y esta fama se debe esencialmente a varias cuestiones. La primera de ellas es que se ha visto ya en la historia de la vegetación a escalas milenarias, sino ya a escalas decadales o a lo largo del siglo XX, que los pinares son unas especies que compiten rápidamente con otra serie de elementos que a los que les tenemos algo más de cariño, ¿no? Estaría hablando, por ejemplo, de los robles, las encinas o las hayas, que bueno, pues, son más apreciadas o aceptadas botánicamente. Y además, si leéis los trabajos de biogeografía del siglo XX, encontraréis que muchas veces se han considerado como comunidades vegetales de etapas de sucesión, es decir, que no llegan a formar bosques nativos o bosques primarios
en muchas zonas geográficas. Aquí en el Valle del Ebro, cuando veíamos la cartografía de vegetación que se pintaba para el siglo XX, con esa vegetación potencial que debería de aparecer antes de esta magnífica estepa que tenéis en Tudela, en Cascante o en Tarazona, en las inmediaciones, vamos, siempre se ha dicho que era una zona de encina o de coscoja, ¿no? Y siempre esos pinares se han excluido, ¿no? Eran unas especies que aparecían, eran pioneras, que se desarrollaban en el paisaje, pero que siempre darían paso en condiciones naturales a una encina o una coscoja. Entonces, ese protagonismo carece en la botánica actual. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces a nivel peninsular se han realizado numerosas repoblaciones forestales sin tener en cuenta cuál ha sido la deriva natural de los ecosistemas, es decir, sabemos qué es lo que hemos tenido en la historia reciente, pero no se ha mirado más allá de siglos atrás o milenios atrás, y esto es uno de las grandes aportaciones que la paleobotánica puede hacer, y además no se les tiene cariño a los pinares porque, pues muchas veces, y tal y como hemos visto tristemente en el País Vasco, concretamente en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, algunos pinares exóticos, como podría ser el pino insigne, pues ha traído enfermedades, ¿no? Algún hongo que pues ha mermado las poblaciones monocultivos que la provincia presenta. Y además, en el caso de algunos pinares que tenéis aquí en el Valle del Ebro, presentan una ecología pirófila, o mejor dicho, adaptada al fuego, y entonces presentan el potencial de propagar algunos incendios forestales. Como bien sabéis, el pino carrasco tiene la capacidad de germinar tras un incendio forestal y, por lo tanto, pues ese aspecto negativo ha penetrado en la mente o en la imagen social de la población. Teniendo en cuenta todos estos factores, pues uno podría decir, pues es verdad que los pinares para algunas cosas son negativas, pero son nuestros ecosistemas y también hay que controlarlos, hay que conocerlos y hay que ver cuál es la deriva natural de los mismos. Si analizamos un poco cuál es la distribución biogeográfica del pino, del género Pinus, podemos decir que a nivel peninsular vamos a encontrar 6 tipos de pinos, 6 especies de pinos, ¿vale? No me voy a meter en temas ecológicos, pero sí que por lo menos tener en cuenta que el pino es algo nuestro, algo de la península ibérica y por lo tanto, se merece el protagonismo y se merece el respeto, al igual que otra serie de elementos, ¿vale? Tenemos en primer lugar el pino silvestre o el Pinus silvestris en latín, luego tenemos el pino salgareño o Pinus nigra, luego el pino negro o pino moro. Principalmente se distribuye, ahora veremos la cartografía de distribución de cada uno a nivel peninsular, y luego tenemos 3 tipos de pino. El primero sería el pino de Rodeno, que se emplaza normalmente sobre sustratos silíceos, sustratos ácidos, el pino piñonero, también muy empleado por diferentes comunidades prehistóricas a lo largo del Paleolítico, y luego el nuestro, que es el Pinus alepensis o el pino carrasco, ¿vale? Estos son los 6 tipos de pino que de forma natural aparecen en la península ibérica. Sí que es cierto que podemos encontrar alguno más, pues Pinus canariensis, Pinus radiata ya como árbol exótico, o algún otro que vendría de Norteamérica, ¿vale? Si vemos un poco cuál es la distribución de los pinares, esto es esencial porque, veremos más adelante que prácticamente en las etapas glaciares los pinos montanos o los pinos que se adaptan esencialmente en lo que sería la zona de Siberia, toda la llanura centroeuropea, Escandinavia o de menor medida lo que encontramos en la zona pirenaica, en el sistema ibérico, en el sistema central, pues presenta una ecología de alta montaña, sería el pino que podemos encontrar, por ejemplo, si vamos a la Sierra de Urbión o incluso al Moncayo o al Pirineo, ¿vale? La fotografía, veis cuál es la fisionomía de la planta y, pues está condicionado principalmente por unas temperaturas algo frías, unas precipitaciones elevadas y su rango ecológico oscila entre los 1.600 y 2.400 metros de altitud, ¿vale? Entonces, un pino muy versátil que se distribuye de forma natural y, adelanto, siempre lo hemos tenido en la historia de la vegetación de la península ibérica.
El segundo protagonista va a ser Pinus nigra, lo tenéis ahí arriba a la derecha el nombre, ¿vale? En este caso la distribución es un poco diferente, lo encontramos en el sur del sistema ibérico, también en algunas zonas del interior de Cataluña, y luego ya a nivel europeo sí que presenta una fragmentación. Si os fijáis, tenemos al norte de lo que sería la zona de Croacia, es decir, Eslovenia, zona de Grecia, y luego en la zona interior de Anatolia también tiene una distribución interesante, ¿no? A nivel de subespecies se puede distinguir, pero lo interesante es que es otro ejemplo de pinos en la península ibérica nativos y que por lo tanto requieren bueno, pues conocerlos desde una perspectiva naturalística. Si nos movemos a los mediterráneos, Pinus pinea o el pino piñonero presenta una distribución totalmente termófila, se localiza en las costas, en la costa mediterránea, también en la costa atlántica, con poblaciones muy importantes en Doñana, también en el interior de la península, en zonas con sustrato arenoso, ¿vale? En la zona de Valladolid, en la zona de Zamora, etc. Y luego, si os fijáis, lo vamos a encontrar solamente en las costas. También en el norte de Líbano o Israel hay algunas poblaciones muy importantes. Además, tenemos el pinar de Rodeno. Justo antes comentaba con los colegas Marta y Óscar, que van a empezar a trabajar en Teruel. Es una de las especies más importantes en la zona sur del sistema ibérico, también asociado a ese sustrato ácido, y que convierte un pino muy resiliente ante los cambios climáticos. Y luego toda la zona de Portugal, Galicia, actualmente presenta unas poblaciones, reforestaciones muy importantes. Y por último, nuestro protagonista será el pino carrasco. Es un pino que lo conocéis muy bien, lo conocéis mucho mejor que yo, porque en el País Vasco, bueno, de la zona de donde vengo, no lo tenemos, ya que las temperaturas que le gustan son algo más altas de lo que podemos encontrar en el litoral del País Vasco. No le gusta mucho la temperatura o las precipitaciones elevadas, y por lo tanto su distribución es totalmente litoral, altas temperaturas, una amplitud térmica no lo suficientemente baja, y unas precipitaciones realmente reducidas, ¿vale? En el Valle del Ebro penetra prácticamente hasta el sur de Navarra, siendo su zona septentrional de distribución, ¿vale? O sea, la zona más alta de su distribución a nivel peninsular se localiza en Cascante o en nuestra zona, ¿vale? Luego lo vamos a encontrar en Italia, principalmente en el Tacón, en la zona de Puglia, también en el sur de Grecia, y las poblaciones iniciales que vendrían de Oriente Próximo, concretamente de la ciudad de Alepo, Siria, que actualmente, bueno, pues, está bastante mermado. Entonces, ¿qué podemos decir desde el punto de vista de la paleobotánica sobre estos bosques de Pinus alepensis que tenemos en el Valle del Ebro? En esa dialéctica, si realmente forman bosques naturales, bosques primarios, bosques protagonistas, o por lo contrario son simplemente etapas de sucesión promovidas por la acción antrópica, o podemos decir, bueno, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Después del Neolítico, o con esa colonización del Neolítico, parece que el paisaje empieza a modificarse en esta zona, y habrá algunos taxones que se verán beneficiados su expansión, principalmente por el fuego. Esa pregunta que muchos arqueólogos se han planteado solo se puede responder si miramos atrás en términos de arqueobotánica o paleobotánica, ¿de acuerdo? Si existe en la paleobotánica, la siguiente pregunta es: ¿desde cuándo aparece? ¿Cuándo tenemos o cuál es la primera evidencia de la aparición de Pinus alepensis en el Valle del Ebro? La siguiente es: ¿cómo ha llegado hasta aquí? Es decir, ¿ha sido fruto de migraciones desde la costa, penetrando por lo que sería el Valle del Ebro hasta llegar hasta la zona norte de la cuenca del Ebro, o lo hemos tenido siempre aquí y se ha refugiado en esas grandes etapas o grandes ciclos glaciares? Es una pregunta que es muy difícil de responder, pero muy interesante, ¿vale? ¿Cómo responden ante las variaciones ambientales que han ocurrido durante los últimos 11.700 años o durante el Holoceno? ¿Cómo responden estas poblaciones, ¿no? Y por último, una de las grandes aportaciones que podemos hacer desde las ciencias históricas o la arqueología
es hacia dónde van estas comunidades. Es decir, viendo cómo han respondido ante diferentes cambios ambientales en el pasado, con los modelos que vienen en el futuro de amplitud o sea, más temperatura, menor precipitación, cómo van a responder estas poblaciones. Entonces, son preguntas que son muy difíciles de responder. Algunas las hemos respondido en un trabajo que publicamos en 2020, pero, por ejemplo, la tercera, que es la que más me llama la atención y la que intentaré resolver siempre y cuando pues, los arqueólogos de esta zona encuentren carbones del Paleolítico Superior, yo creo que son cuestiones muy importantes en la biogeografía de esta zona, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a responder desde el punto de vista de la paleobotánica de si el Pinus halepensis ha estado aquí o no? Bueno, pues existe una metodología que ha sido desarrollada, perfeccionada y ampliamente trabajada durante el siglo XX, y hoy en día veremos que no solamente se trabaja desde el punto de vista de la arqueobotánica, es decir, material que procede de yacimientos arqueológicos, sino que otra serie de depósitos o archivos sedimentarios pueden ser potencialmente empleados para dar respuesta a estas incógnitas. Y entre ellos es la fotografía que he puesto al inicio de la charla, que son las tobas carbonatadas o las tobas fluviales, ¿no? Serían acumulaciones de carbonato que se suelen asociar a una surgencia rica en carbonato o bicarbonato que precipita todo el material vegetal que vamos a tener en un entorno fluvial. Y aquí, bueno, pues con un colega que tristemente no está en la sala, que es Miguel Bartolomé, pues hemos trabajado en la zona del río Keiles y del Val y bueno, pues hemos sacado varios registros que han servido para enriquecer un poco el espectro botánico de la zona, ¿vale? Entonces, aquí tenéis algunas fotografías que junto con Miguel obtuvimos, no solamente descripciones de esas acumulaciones de carbonato, sino también esta imagen que tenemos, el martillo de geólogo, se ve muy bien un estrato de un incendio natural que ocurrió hace 5.000 años y que será una evidencia directa de qué tipo de vegetación había en el Moncayo sin presión antrópica. Es decir, es una huella natural que se ha sedimentado y que paleobotánicamente se puede identificar, ¿vale? Pero además, las tobas serán un muy buen indicador para conocer cuál es la vegetación local en el momento que se da esa precipitación del carbonato, ya que nos va a dejar pues, toda la nerviación de la hoja, en este caso pues parece que es una haya, o el molde de una piña, que nos puede servir para saber exactamente qué especie o qué taxón aparecía sobre ese depósito. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a empezar por la primera herramienta en la que bueno, pues me considero que he desarrollado mi carrera, que es la palinología, y para aquellos que no lo conozcáis, es aquella disciplina biológica que tiene por objetivo el estudio de los pólenes y las esporas que se van acumulando en diferentes medios sedimentarios, me da igual que sea yacimiento arqueológico, lago, turbera, puede ser una terraza fluvial, o incluso puede ser bueno, pues cualquier superficie lisa que preserve esa lluvia o flujo polínico que tenemos en la atmósfera. Progresivamente ese polen que existe en la atmósfera y que nos da alergia a muchos se va decantando a lo largo del tiempo, y si las condiciones son propicias, ese polen se conserva. ¿Bien? Entonces, la idea aquí es que como esa producción polínica está relacionada con una comunidad vegetal particular y a su vez esa comunidad vegetal está influenciada por el clima del momento, los cambios que ocurren en el tiempo del clima, es decir, temperatura, precipitación, afectan a las comunidades vegetales, que van también cambiando, y dan una señal polínica cada vez diferente. Entonces, si nosotros en un perfil arqueológico, o me digo en una toba, vamos estudiando diferentes estratos y viendo cómo esas asociaciones polínicas cambian a lo largo del tiempo, podemos inferir los cambios de vegetación y, a su vez, los cambios del clima. Esta es la gran base que tiene la paleobotánica y, concretamente, la palinología. Entonces, por definición, llamamos reconstrucción de los escenarios cambiantes relativos a los cambios de vegetación en un área determinada y en un momento determinado por diversas causas.
que tradicionalmente se desglosan o bien en climáticas o bien en antrópicas. Yo, si prendo fuego, soy el hombre, bueno, o una comunidad mesolítica, es decir, a inicios del Holoceno, prendo fuego a un bosque y cambia toda la estructura de ese bosque. Obviamente eso se va a reflejar en el polen que va a dejar en los sedimentos. Habrá un aumento de las partículas de carbón, habrá especies que van a desaparecer, otras que van a aparecer porque son pioneras, etc. ¿Vale? Y otras van a cambiar porque el clima cambia. Si tenemos, por ejemplo, pues eso ya se ve en el paisaje actual, ¿no? Un ciclo de aridez trae consigo la desaparición de aquellas especies que están adaptadas a altas precipitaciones y dan paso a otras que bueno, pues tienen una ecología algo más xerofítica o xerófila, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es extraer diferentes sedimentos y mediante un arduo labor de laboratorio, pues obtenemos este tipo de pequeñas figuritas que van desde las 10 micras hasta las 100 micras aproximadamente, y en función de cómo se van agrupando unos con otros, nos pueden ayudar a inferir esa comunidad vegetal. Mucho trabajo de campo, mucho trabajo de laboratorio, pero mucho trabajo de gabinete. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, son fotografías de otra toba que viene de Teruel, en este caso, pero las tres primeras fotografías, el puntero no me funciona, en este caso ABC, incluso D, el primero sería un avellano, el segundo sería un abedul, el tercero sería un tilo y el cuarto sería un castaño. La fotografía nos está dando la señal de un bosque caducifolio en Teruel, cosa que en la actualidad, pues, si habéis estado en la zona de cuencas mineras, ese tipo de paisaje atlántico pues no es común. Y luego sí que encontramos otra serie de elementos, serían esporas, también algunos hongos, que nos estarían hablando de la presencia local de humedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la historia se completa e infiere, bueno, pues unas condiciones algo más atlánticas que en la actualidad, ¿vale? No obstante, claro, la paleontología os lo he vendido como algo muy bonito y algo muy sencillo, por lo menos la teoría es sencilla, pero aquí hay muchísimas variables que explican muchas veces pues, que no haya polen en el sistema, o que haya erosión, o que haya contaminación, ¿vale? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cómo se da la polinización de la planta. Podemos tener algunos elementos que son propiamente entomófilos, es decir, la polinización se da a través de un insecto, mientras que en otros casos, la fotografía de abajo, será una estrategia de dispersión anemófila, por lo tanto el viento tendrá un papel importante. Claro, aquí vendría vuestra primera pregunta o vuestra crítica, esencialmente los botánicos actuales, y es que ¿hasta qué punto podemos reconstruir la vegetación del paisaje si hay algunas especies que, aunque estén muy representadas, el caso del tomillo, tienen una estrategia local de polinización? Es decir, muchas veces los pólenes que encontramos en un yacimiento arqueológico están sobre representados porque su distribución es totalmente anemófila por el viento. ¿Por qué? Porque para que haya tasa de éxito de ese polen, que haya fecundación, la cantidad de polen que se tiene que producir y que la tasa de éxito sea positiva tiene que ser mayor. Eso generará mayor cantidad de polen de ese taxón o esa especie en el yacimiento. Por lo contrario, aquellos taxones que muestran una directa polinización con un insecto no requieren de una gran polinización y por lo tanto aparecen infrarrepresentados. ¿Se entiende? Esto es clave. Y luego la siguiente va a ser que, bueno, en un sistema natural, os lo he puesto en inglés, pero yo creo que se entiende bien, tenemos que tener en cuenta que el polen es microscópico, son micras, hay millones de mecanismos de dispersión que nos pueden facilitar o dificultar totalmente la acumulación en un determinado depósito, ¿vale? Podemos encontrar polen en la alta montaña debido a flujos turbulentos de la atmósfera, el polen puede transportarse a través de la red fluvial e incluso hay polen en el sistema marino. Entonces, es un indicador muy bueno, está altamente representado porque hay polen en todos sitios y por lo tanto vale para este tipo de estudios, ¿vale?
El segundo método que a mí me encanta y me he metido hace poquito, no sé yo si me considero antracólogo todavía, va a ser el estudio de las maderas. Es decir, las maderas en la actualidad, ya sean carbonizadas o no, presentan una anatomía particular, ¿vale? Es decir, por su propia fisiología y por sus diferentes mecanismos evolutivos que han tenido, las gimnospermas y las angiospermas, no me voy a meter en cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero las angiospermas y las gimnospermas presentan una estructura diferente. Para que os hagáis una idea, evolutivamente las coníferas o las gimnospermas, a grosso modo, presentan una estructura anatómica algo más sencilla, más arcaica, y principalmente se caracteriza, sería el caso de B, C, D, de tener una madera muy simple o sencilla, que se llama homóxila, ¿vale? Y a veces pueden aparecer diferentes canales resiníferos donde, bueno, pues la resina se transporta a lo largo de su estructura. Sería el caso del pino, o sería el caso de una sabina, de un abeto o de un ciprés. Mientras que las angiospermas, que son la gran mayoría de plantas, presentan una madera heteróxila, diferente, y además la variabilidad que podemos encontrar en la anatomía es algo más compleja. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, Pinus alepensis sería o podría ser el caso B, es decir, una madera homóxila con la presencia de diferentes canales donde atraviesa la resina. Entonces, si encontramos una madera similar a esta, a la B, en un yacimiento arqueológico, sabemos que podría ser una pinácea, un tipo de pino. Luego ya habría que ver si es el pino montano que he hablado antes o si es un pino carrasco. ¿De acuerdo? Pero metodológicamente sí que tenemos esa ayuda para intentar discernir o diferenciar diferentes tipos de pino. En cambio, las sabinas no producen no presentan canales resiníferos y la madera, es el ejemplo de C, es totalmente lisa, con cortes que sería el anillo de crecimiento y luego las células suelen ser similares en toda su estructura. ¿Vale? Aquí la pregunta que deberías de hacer es, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues tenéis que cortar un tronco y lo tenemos que ver como si fuesen tres planos anatómicos, es decir, podemos mirar el tronco desde arriba y esa distribución de las células o de los anillos de crecimiento nos estaría marcando, bueno, un plano transversal, ¿vale? Donde se ve reflejado cómo los anillos anuales de madera, lo que se llama tardía y temprana, se ven en el propio tronco. Pero además, la antracología se puede estudiar de forma vertical, es decir, cómo se distribuyen ya no solo los anillos de crecimiento, sino los conductos internos. Es complejo y aquí hace falta un curso de laboratorio de cascante, ¿vale? Para ver o para meternos en el, bueno, pues meternos en cómo se hace esta reconstrucción. Y luego tenemos otro plano radial que también es interesante, ¿vale? Viendo estos tres caracteres de la madera, podemos distinguir diferentes tipos de pino. Entonces ya la palinología nos puede ayudar, pero también la antracología. Y aquí podemos obtener dos principales ideas. Por una parte, y lo que les chifla a los arqueólogos, es si había selección en el combustible o si había una selección de especies concretas para hacer las estructuras de sus recintos, pero a mí como biogeógrafo lo que me interesa es la presencia de esa planta en el entorno. Entonces, tiene doble función la aparición de un carbón en un yacimiento. Si yo, por ejemplo, y esto lo discutía con Rafa antes, encuentro una gran cantidad de pistácea en un yacimiento donde actualmente no tengo, me constata por lo menos que Pistacia debía de estar en las inmediaciones de ese yacimiento. ¿Por qué? Porque se sabe que no pateaban 40 kilómetros para coger una rama de pistácea. Esto es, pues, al final es una lógica que hay que aplicar también en arqueología, ¿vale? Entonces, esto sí lo llevamos a los yacimientos arqueológicos, pero si lo trabajamos desde un punto de vista de los incendios naturales, al final, si tenemos una barbacoa de forma natural, me está hablando de cuál era la vegetación en un momento puntual, que es el caso de Moncayo, que os he puesto anteriormente. Tenemos otras dos disciplinas que ayudan a esta palinología y a la antracología, y yo no me voy a meter nunca porque me parecen
muy difíciles, y es la carpología, que sería el estudio de las semillas y los frutos que aparecen en diferentes yacimientos arqueológicos y que se ligan directamente a diferentes procesos de producción de vino o de aceite, o qué es lo que cultivaban, si era trigo, cebada o lo que sea, ¿no? Esto, hay muchos expertos a nivel peninsular que se dedican a la carpología, pero realmente el control que tienes que tener de las semillas que se están produciendo en la actualidad, pues es difícil, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que aquí aparecen, bueno, algunos carbonizados, otros no, pero lo que llamamos en arqueología tafonómicamente aparecen hechos polvo, es decir, no es sencillo encontrar una lenteja en un yacimiento y que esté tan bien conservado, ¿vale? Más si ya nos vamos a cronologías del Neolítico, que han pasado, por ejemplo, 7.500 años, donde tenemos un guisante mal conservado en yacimiento. Entonces, a mí me parece súper difícil y gracias que hay gente que se dedica a estas cosas, ¿vale? Y por último, sí que tenemos otra herramienta que es el estudio de las impresiones fósiles, en ese caso el caso de las tobas fluviales o los carbonatos, que serían una huella local de una parte de la planta que testifica su presencia. Por lo tanto, en este caso, y yo a Rafa ya le he animado, pero si alguien también está interesado, el Keiles y el Val tienen una gran cantidad de impresiones vegetales y al final son una evidencia muy sencilla de decir, bueno, pues sabemos que a esta altura aparecía el haya, no podemos decir qué edad tiene porque habría que datar ese carbonato, pero por lo menos es posible aumentar el espectro botánico que tenemos en esa zona. ¿Dónde has dicho? En el río Keiles o en el Val, en Moncayo, en la zona del Moncayo, ¿vale? Entonces, si traemos toda esta teoría que os he comentado hasta ahora, que es introductoria o incluso metodológica, este tipo de paisajes son los que vosotros estáis acostumbrados, no yo, y a mí que me llama muchísimo la atención. Me gusta mucho porque cualquier biogeógrafo o los que nos gustan la vegetación y las comunidades vegetales, lo primero que nos tenemos que plantear es ¿desde cuándo tenemos esto así? ¿Y a qué se debe a que tengamos esta vegetación? ¿Alguien? ¿Lo veis de forma natural o es de forma antrópica que haya? ¿No? O pueden ser varias cosas que parece apuntar, ¿no? No solamente una alta presión antrópica ya desde la época del bronce, yo neolítico no me atrevería, neolítico puntual sí, pero a lo largo de todo el valle creo que la presión no era tan grande demográficamente para que hubiese un cambio tan radical en las comunidades vegetales, pero sí una intensificación en la aridez de toda la cuenca del Mediterráneo que provocaría esa apertura del paisaje y esa estepización o la aparición de una estepa. ¿De acuerdo? Entonces, las preguntas que me planteé en su tesis o en la tesis hace ya algunos años son, o cualquier biogeógrafo que trabaje en este entorno se tiene que preguntar, ¿cuándo se expandió esta vegetación termófila en la zona del Valle del Ebro? ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron esta expansión? ¿Fueron climáticos o fueron humanos? Y aquí tenemos ya, sé que hay biólogos, hay arqueólogos, se podría entablar una discusión preciosa y enriquecedora, ¿vale? Luego, concretamente, ¿qué papel juegan los pinares en toda esta dialéctica? ¿Okay? Los podemos considerar bosques naturales. ¿Afecta el fuego a la expansión del pinar? ¿Existe competencia ecológica con otras especies, tal y como los botánicos actuales dicen? Esta pregunta que no he sido capaz todavía de responder. ¿Había pinares en las etapas glaciares, teniendo en cuenta que son totalmente termófilas? Es decir, teniendo en cuenta que hoy en día en invierno hace frío en esta zona, en la época de los glaciares tenía que hacer mucho más. Entonces, ¿se acantonaron en algún sitio en el Valle del Ebro o son fruto de una migración posterior? Bueno, pues todo esto implica estudiar la historia de la vegetación a partir de yacimientos arqueológicos, siendo la paleobotánica la herramienta ideal. ¿De acuerdo? Bueno, pues si vemos ya no con ese zoom genérico que os he puesto de la cuenca mediterránea,
La distribución actual del pino carrasco o del Pinus halepensis en el Valle del Ebro, veis la distribución, es esta de aquí. Y los puntos que veis en amarillo fue bueno, pues un trabajo que publicamos en 2020 revisando todos esos yacimientos que van desde la etapa mesolítica, es decir, inicio Holoceno, hasta la época moderna, ¿vale? Y ya seguramente Marta estará viendo ahí algunos vacíos que le deben de chirriar, pero es que no hay datos antracológicos en esta zona. Aunque los datos iniciales de ese proyecto que ha introducido ya constatan que en Ablitas Pinus halepensis fue empleado bueno, pues para hacer las estructuras o para el día a día, ¿no? O para las vigas o para la historia, ¿no? Entonces, lo llamativo aquí es que si vais a la zona interna de la cuenca de Lleida, es que hay muchos yacimientos arqueológicos donde actualmente no tenemos distribución continua de las masas de pino. Hay otras en la zona, por ejemplo, de Huesca, que tampoco no me va, estoy haciendo porque es ya inercia de dar clases, pero Cueva de Chávez o Espantalobos presentan Pinus halepensis en su historia, pero en la actualidad no existe. ¿Vale? Y luego en otras zonas, como por ejemplo Cabezo de la Cruz o sur de Zaragoza, pues ocurre exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues puede ayudar a resolver si una sobreexplotación de este taxón trajo consigo un cambio en la estructura y por lo tanto no lo tenemos en la actualidad. Y, por ejemplo, la zona o nuestra zona, pues la ausencia de yacimientos no nos ayuda a responder. Pero espero que de este proyecto que acaba de empezar poder sacar algunas conclusiones que serán vitales, ¿vale? Entonces, fue un trabajo exhaustivo que lo coordiné con otra antracóloga de la Universidad de Zaragoza, con Marta Alcolea, y bueno, pues hicimos una revisión total de los yacimientos arqueológicos. No quiero asustar a nadie con tantos taxones, os he ayudado con algunas bandas que aparecen ahí, pero aquí lo más importante, y que fue pues, una gran sorpresa, fue que en etapas anteriores al Neolítico, es decir, estaríamos hablando anterior a 7500 años, aparece Pinus halepensis. Aparece pino en la cuenca del Ebro. Entonces, esas supuestas ideas de muchos botánicos actuales que decían que el pino carrasco se expandía fruto de la antropización del paisaje, del uso del fuego, etc., si no tenemos todavía colonización agrícola del Oriente Próximo, ¿cómo es que aparezca no solamente en un yacimiento, sino también, bueno, mínimo en 5 diferentes? Ojo, tener 5 yacimientos mesolíticos en la cuenca del Ebro, con el cierzo que tenéis, llama la atención, ¿vale? Es decir, ha habido preservación de esos estratos y por lo tanto se ha podido sacar esta inferencia, pero estoy seguro que hay muchos más, ¿vale? Importante, por ejemplo, el Pontet, que se localizaría en Tarragona. Esto no es tan llamativo porque al final en la costa catalana tenemos Pinus halepensis bien representado, pero Espantalobos sería el caso de Huesca, cosa que en la actualidad no aparece, y allí hallamos pues, prácticamente el 20% de todas las maderas estudiadas eran de Pinus halepensis y además el cortejo antracológico, el número de muestras en este caso, era elevado, ¿vale? Estaríamos hablando sobre unas 600, 700 fragmentos y de ahí encontrar 272 solamente de esta especie, pues ya habla de debía de estar bien representado. Pero también en otras zonas, como por ejemplo el sur de Zaragoza, que sería Cabezo de la Cruz, tenemos 437 fragmentos, el 75% prácticamente del conjunto de carbones, o incluso, y aunque sean pocos en el caso de la Poza no es un yacimiento arqueológico, es un perfil natural que abrimos en Monegros, hoy en día no hay Pinus halepensis en esa zona puntualmente, y de forma natural encontramos fragmentos de pino. Entonces, aquí ya pues, se resuelve esa idea de no solamente ha sido propiciado por el ser humano, sino que anteriormente a esa llegada del Neolítico, Pinus halepensis estaba aquí y por lo tanto esa autoctonía de la planta y esa presencia principal en el paisaje se constata. ¿Vale? Una pregunta.
Sí. ¿Las glaciaciones cuándo fueron? Hace 18.000 años, más o menos, acaban los hielos. ¿Sí? Entonces, aquí os he traído un ejemplo. No tengo las dataciones en esta fotografía, es un trabajo que hicimos con un arqueólogo también de la Universidad de Zaragoza. Para que os hagáis una idea, es una cata que abrimos en Monegros, y todas estas barritas que vemos aquí, que van desde la E18 aproximadamente hasta la E11, son diferentes niveles en un perfil abierto. Bueno, pues tienen todos una datación en torno a, lo tengo aquí, entre 8.400 y 8.200 años antes del presente, anterior a esa agricultura. Y como podéis ver, en las maderas analizadas, pues prácticamente el Pinus halepensis llega a mayor de 15% de presencias, y va siempre acompañado de otro elemento que es importante en nuestro paisaje, que no lo he nombrado, que son las sabinas. Las sabinas también parece que van colonizando y son, lo tenemos aquí, pero es parte del paisaje, ¿vale? A todos nos gustaría tener un encinar precioso, bien distribuido, pero, bueno, pues cada uno tiene lo que le toca, ¿no? A mí me han plantado todo Pinus radiata en el País Vasco y tampoco puedo hacer nada. Entonces, ¿qué es interesante aquí? Que si os fijáis en la zona donde aparece Evergreen quercus, serían la coscoja y las encinas, aparecen muy pobremente representadas. Entonces, a lo mejor es que siempre ha habido pocas encinas en esta zona, ¿vale? Esto ya lo veremos. Mientras que otra serie de elementos, como podría ser, bueno, pues el romero, alguna cistácea, algunas genistas o aulagas, algunos enebros, etcétera, o algunas rosáceas sí que aparecen, ¿ok? Y este mismo patrón se observa en el conjunto del polen. Aparece no solamente en las maderas, sino el polen también, en este caso llegando a un 20-30%, nos está hablando que no localmente, sino que regionalmente tenemos pino carrasco, anterior a esa llegada del Neolítico. Si os fijáis, en este caso también, pistácea, hay algo, pero lo curioso es que no vamos a encontrar prácticamente nada de encina en el polen. Es que realmente no había. ¿Ok? Así que esa obsesión por plantar encinas está muy bien, pero está muy bien en Extremadura. Si el Valle del Ebro ha sido abierto y ha habido pinares, pues a lo mejor tenemos que tirar hacia ahí, o bueno, pues tenemos que ver un poco cuál es la vegetación natural que sale. ¿De acuerdo? Pasamos al Neolítico. Ya tenemos una gran cantidad de yacimientos arqueológicos, el equipo de Zaragoza y otras universidades ha trabajado mucho. Tenemos yacimientos muy emblemáticos desde el punto de vista del Neolítico, la cueva de Chaves en Huesca, continuamos en ese perfil de la Poza que os he abierto, pero hay algunos otros que vienen de Tarragona. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que por norma general, durante el Neolítico, teóricamente, el número de carbones de Pinus halepensis o del pino carrasco debería de aumentar. ¿Por qué? Porque si ese contacto del Neolítico arrasa con el paisaje anterior, el uso del fuego debería de aumentar esta especie, ¿verdad? Pero no pasa. Tenemos algunos yacimientos donde sí que aparece Pinus halepensis, un 12%, pero en el resto son frecuencias muy pequeñitas. Y lo que sí que aparece bien representado será lo que veis aquí como en azul, que son los robles y los quejigos. Entre aproximadamente 7.500 años y 6.000 años antes del presente, lo que vamos a encontrar en esta zona son quejigos y algo de encina. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo se explica eso. Sin embargo, el número de Pinus halepensis, pero también otra serie de elementos que se asocian a esta planta, como son las pistáceas, como son los madroños, como son las cistáceas o como es el caso del romero, disminuyen. Y esto, pues claro, cuando empezamos a darle vueltas a lo que ocurría, nos llamaba mucho la atención, porque iba en contra de lo que se ha dicho siempre. Mayor acción antrópica, uno se espera mayor apertura del paisaje, pero no. Época neolítica lo que tenemos son más frondosas en el paisaje. Dime. ¿Y eso eran los mismos yacimientos que...? Sí, algunos tenemos anteriormente también. Es decir, hay continuación de... En 1200 o 1500 años como que la vegetación cambia. De pinares a
algo más de frondosas. Ojo, no sería el Atlántico, no sería esto el País Vasco Atlántico, pero sí que vamos a tener una especie de dehesa, algo más abierta, algo más cerrada que lo que tenemos en la actualidad. Y cuando hablas de las sabinas, de Juniperus, ¿a qué Juniperus? Es buena pregunta. En el polen no lo podemos diferenciar. Anatómicamente en las maderas tampoco, pero si se analizan las tallas de la madera, normalmente suelen ser o bien turífera o fenicia, es decir, sabina albar, ¿vale? Porque los enebros no te dejan unos troncos tan grandes. Eso por el diámetro y por el tamaño de anillo de crecimiento se puede estimar, ¿vale? Entonces, claro, aquí nos llamó la atención qué ha pasado para que en el Neolítico, en esa etapa donde deberíamos de tener un incremento de la presión antrópica en el paisaje, tengamos más aparición de elementos atlánticos, ¿no? Si vamos a la siguiente, y es una etapa que a mí ya me gusta más, tenemos la Edad de Bronce. Y hablando con los arqueólogos, nos decían que en esta etapa el número de yacimientos arqueológicos, si os fijáis, aumenta. Aquí veis Segre Finca 1, Segre Finca 2, Segre Finca 3, quiere decir que son conjuntos de yacimientos arqueológicos. No es un único yacimiento, sino que un conjunto de 5, 6, 7 yacimientos arqueológicos, y hablando con los arqueólogos nos decían que ellos infieren en este momento un aumento de la presión demográfica en el Valle del Ebro. Y esa presión demográfica hace que el combustible sea necesario, que haga falta el empleo del territorio. Si analizamos un poco qué es lo que ocurre, es que prácticamente los robledales y los encinares que teníamos previamente disminuyen en porcentaje y aparece Pinus halepensis sobre representado. Si analizamos las cronologías, y esto es importante, será posterior a 4000. 7500 y 4000 en la historia climática son dos momentos muy importantes, ¿vale? La siguiente etapa, existe una profunda transformación del paisaje, aumenta el número de yacimientos arqueológicos con evidencias antracológicas, también Pinus halepensis sobre representadísimo, el conjunto de elementos termófilos, cistáceas, romeros, tomillos, enebros, todo ese matorral aparece bien representado. Fijaos que tenemos también la primera aparición de cedras, de quenopodiáceas, serían elementos muy áridos y o bien aparecen muy poco representado o es que en algunas zonas empieza a extinguirse el quejigo, ¿vale? La encina sí que la tenemos. El periodo de máxima antropización, no os he puesto los yacimientos porque si no la tabla no aparecería, será el periodo romano. Y en el periodo romano no solamente vamos a tener una sobreexplotación de este Pinus halepensis, sino que desaparece prácticamente en algunos sitios elementos atlánticos y aparecen, bueno, ya es otra película, pero plantas que son totalmente exóticas, como sería el caso de, bueno, pues Abies alba en nuestra zona, o en esta zona, o bueno, tenemos la aparición de Vitis vinifera, que sería relación total con el modo de producción de vino, y si os fijáis también tenemos Olea europaea, el olivo, es decir, un cambio en la estructura de producción del paisaje que previamente no lo teníamos. Aquí los estudios de Carpo además nos pueden hablar de qué es lo que se producía en términos agrícolas, ¿vale? Pero este periodo de máxima antropización no solamente se debe a esa deforestación del bosque que previamente ya en la época de hierro o en el bronce se había transformado, sino que aquí es la máxima apertura. Yo diría que esa apertura y esa aparición de la estepa se acentúa en el periodo romano y obviamente ya en el medieval habría que ver, que igual tenemos una bajada demográfica, esto lo podéis constatar vosotros, ¿vale? Pero yo creo que la historia, desde el punto de vista de la vegetación, nos habla de una fase de máxima antropización. Si ponemos todo en conjunto y hacemos estos gráficos que a los antracólogos y a los palinólogos nos encantan, lo tenemos que leer como, si os fijáis, la primera etapa será el periodo cultural, el segundo será el periodo cronológico, el tercero será el yacimiento arqueológico,
la altitud donde se ubican los yacimientos y, ojo, el número de taxones identificados. Esto es trabajo de décadas, ¿vale? Porque llegar, por ejemplo, al caso de Espantalobos, con 1.472 fragmentos analizados de carbones, se puede hacer relativamente rápido, pero eso trae consigo varios meses o varios veranos de campaña de yacimiento arqueológico. Es decir, para llegar a esto tenemos muchos años de excavación atrás y mucha gente que se ha implicado, ¿vale? Entonces, 1.472 fragmentos en el caso del yacimiento más antiguo que tenemos con Pinus alepensis en el Valle del Ebro, que viene de hace aproximadamente 9.000, 8.000 años, y si os fijáis, hace 9.000 años tenemos un 15% de Pinus alepensis en el valle, ¿vale? En cambio, en La Poza, de forma puntual, en Cabezo de la Cruz es uno de los elementos más importantes. Si os fijáis en la siguiente etapa, sí que seguimos teniendo en el Neolítico Pinus alepensis, pero las proporciones medias disminuyen. ¿Lo veis? Estaríamos hablando, no os quiero hacer un lío, perdona, en esta etapa de aquí, de media, tenemos una disminución en el número de fragmentos y aumenta de media el número de verdes, que serían los atlánticos o los mediterráneos, las encinas. Previamente no teníamos mucho y luego ya en algunos yacimientos está sobre representado. En la siguiente etapa, si os fijáis, la curva de Pinus alepensis aumenta, especialmente en algunos yacimientos de la época del hierro, y coetáneamente a ese incremento de la presión antrópica hace que los robles prácticamente desaparezcan. ¡Opa! ¿Vale? Exactamente lo mismo con otra serie de elementos caducifolios e incluso de los encinares. Es decir, tenemos ya una esquilmación del bosque. Progresivamente, además se ve en el tamaño de diámetro de esas ramas, es que el porte de lo que quemaban era menor. Quemaban los rastrojos que iban creciendo, pero no les daba tiempo a que conformasen bosques grandes. ¿Vale? Eso, la antracología nos puede dar también esa idea. Se ve, si pusiésemos una curva, hubiera sido interesante ver el tamaño medio de anillo, de grosor de crecimiento de esas maderas, progresivamente es menor. Es decir, que los individuos que quemaban o cortaban eran más jóvenes. ¿De acuerdo? Y esto hace pensar que era necesario esa transformación del bosque o de los recursos para un aumento demográfico. Si lo analizamos ya con otro artículo que sacamos ya en 2014, este yacimiento viene de, o sea, yacimiento no, esto fue sacado de un lago que viene de Teruel, ¿vale? Una palolaguna que se llama el Cañizar de Villar Quemado, fue conocido por albergar gran cantidad de fauna, bueno, de aves esencialmente, y bueno, pues es muy interesante comparar con este registro porque nos habla de una secuencia no antrópica, es decir, es una cubeta que sin ninguna antropización va acumulando polen de forma natural. Entonces nos puede servir para correlacionar qué es lo que está ocurriendo en nuestra zona. Aunque esté algo alejado, será, por así decirlo, como la señal natural de los cambios de vegetación. Lo que hemos visto hasta ahora es la relación con el ser humano, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y cómo lo relacionamos con lo que hemos visto hasta ahora? Lo que veis en esta primera cajetilla, que va desde los últimos 13.000 años, es decir, una etapa todavía fría, hasta bien entrado el Holoceno, hace aproximadamente 9.000 años, lo verde que veis aquí son pinares de alta montaña, mientras que lo amarillo sería una estepa. Teruel siempre ha sido una estepa, en la actualidad y a lo largo de la historia, ¿vale? En la siguiente etapa, que será esta de aquí, que es cuando empieza la primera aparición de Pinus alepensis en el Valle del Ebro, lo que estamos viendo a nivel general es que todavía es una zona muy abierta, con ausencia total de colores azules o naranjados, que serían los robles y las encinas.
Es decir, gran parte de la cuenca del Ebro y gran parte de las zonas de Teruel, gran parte incluso, bueno, entra dentro de la cuenca del Ebro, pero el sur de Álava sería una estepa en esa época. Y esto se relaciona con la gran cantidad de Pinus halepensis que encontramos en el Mesolítico en muchos yacimientos de la cuenca del Ebro. ¿Qué ocurre de forma natural? A ver, es que no sé si lo he cambiado. No. ¿Qué ocurre de forma natural en esta zona? Será esa etapa que os he comentado como hace 7.500 años hasta los 4.000 o 5.000 años. Y es que el número azul aumenta, pero también lo naranja. Y azul se relaciona con la expansión del bosque atlántico en la zona turolense, pero también de los encinares. Culturalmente sería el neolítico. Entonces, no solamente tenemos la constatación de la expansión de los quejigos o los robles en el Valle del Ebro, sino también en otras zonas de la península ibérica, será el momento más húmedo de los últimos 10.000 años. Y eso explicaría por qué los neolíticos nos están dejando tantas maderas de roble. La siguiente fase, la que veis aquí, es súper abrupta. Aumenta el verde de forma muy intensa, disminuye en comparación con el azul, o sea, el azul disminuye y aumenta lo que sería, bueno, otros elementos. Eso de forma natural se interpreta como un cambio hacia unas condiciones menos húmedas que traerían esta caída que vemos del bosque atlántico, ¿vale? Se ve también en otros elementos por ahí, ¿vale? No me voy a meter en detalle, y correlaciona con la extinción en algunas zonas del quejigo en el Valle del Ebro. Climáticamente, y esto gracias a algunas secuencias que nos han traído también de Zaragoza, de espelotemas, es el momento donde la acumulación de estalactitas en las cuevas cesa, es decir, el goteo desaparece por completo. Entonces, de forma climática, hace 4.000 años lo que vamos a tener es un incremento de la aridez en toda la cuenca mediterránea, afectando también al Valle del Ebro y a la zona turolense. Y luego, a techo de la secuencia, lo que ocurre es una transformación en época romana, se construye el acueducto de Cella, que es súper conocido en Teruel, y transforma totalmente el paisaje, ¿vale? Para digerir todo lo que os estoy comentando, que ya es bastante, y os pido perdón, sacamos este diagrama que yo creo que es bonito y nos ayuda a entender un poco, con todos los yacimientos arqueológicos que tenemos, cuáles son las comunidades dominantes en el Valle del Ebro. Aquí lo voy a dejar porque es que no estoy utilizando el micrófono y me escucháis perfectamente. ¿Me puedo mover? Sí. Hasta prácticamente 9.000 años no hay ningún yacimiento arqueológico con antracología. No hay paleolítico superior con carbones de Pino halepensis en la cuenca del Ebro. Aquí los arqueólogos le tenéis que dar al coco. ¿Dónde podemos encontrar? O bien culturalmente magdalenienses en el Prepirineo, en la zona de la Navarra Media. Algún sitio tenemos que encontrar magdalenienses, acilienses, para saber cómo era, porque yo lo he diseñado en función del polen que aparece en otros registros, pero en la antracología no tenemos. Lo que sí que tenemos una gran cantidad de yacimientos que hemos hablado antes, que nos están hablando que Pinus halepensis, junto con tomillar o elementos arbustivos, estaban presentes en esta zona. Durante el Neolítico, las frondosas generan esa especie de bosque abierto, pero en formato de sabana, y progresivamente ya en la era de los metales tenemos elementos que son exóticos o asociados a la producción, olivos, vitis, etc. Aparecen esas quenopodiáceas y la artemisia también, y ya los últimos datos nos están hablando, la actualidad, de un paisaje abierto, ¿vale? En términos de factores que afectan a esta evolución, dos interrogantes, las bolitas amarillas. ¿Cómo era el Paleolítico superior en la cuenca del Ebro a partir de la antracología?
teníamos un paisaje similar a lo que vamos a tener en el C, o el frío era demasiado intenso que no teníamos Pinus halepensis. Y si es así, la segunda pregunta es, entonces, ¿cómo ya a una edad de 9.000 años está presente? ¿De dónde? ¿Viene de fuera? ¿Viene de Tarragona? ¿Y coloniza esta zona hasta llegar hasta Álava o hacia la zona de Huesca, hasta Espantalobos? ¿O aparecían microrefugios en esta zona? Pues por ahora no podemos decir nada, no hay datos, ¿vale? Luego, asociado a ese incremento de la humedad general climática hace 7.500 años, Pinus halepensis no le gusta el agua. Por lo tanto, no compite de igual forma con los quejigos o los robles, que están mejor adaptados a un ecosistema más húmedo. Se aparecen sobrerepresentados, por lo tanto, en la etapa E y F. Y aproximadamente hace 5.000 años, coincidiendo con ese incremento demográfico, Pinus halepensis vuelve a brotar. Brota porque el clima se hace más árido, por lo tanto compite mejor, pero también el uso del fuego, asociado a esa alta demografía, hace que germine y por lo tanto empezamos en una rueda que no deja de parar, ¿vale? En la época romana, apertura total del paisaje, y en época moderna tenemos pues lo que tenemos ahora. Conclusiones, y con esto ya pasamos a la fase de etapas, o fase de preguntas. Lo primero que me gustaría que quedase claro es no solamente todas esas gráficas y esa terminología que puede ser demasiado técnico, pero la paleobotánica es esencial para conocer cómo ha sido la vegetación en diferentes etapas históricas, ¿vale? Permite conocer la deriva natural de los ecosistemas. Los yacimientos arqueológicos, y esto le digo a los alumnos, ¿no? Porque los alumnos siempre tienden a encasillar, y yo que vengo de una facultad de geografía, al final doy clase en ciencias ambientales, pero vengo de geografía, parece que las humanidades van por una parte y que las ciencias naturales van por otra parte. Ya la ciencia no funciona así. Y esto es un ejemplo muy bonito de cómo las humanidades o la arqueología puede servir para dar respuesta a las ciencias naturales. Entonces, a mí me encanta dar esta charla, ¿vale? Entonces, los yacimientos arqueológicos y los materiales que se preservan ahí proporcionan una información muy, muy vital en términos botánicos. Un trocito que encontraríamos en un estrato del, yo qué sé, de 1 metro de potencia, sirve para saber qué es lo que había y qué es lo que prendieron, ¿vale? La apertura de paisaje comienza a gran escala, ojo, a escala de cuenca del Ebro, no particular o localmente, en la Edad de Bronce, se intensifica esencialmente en época romana. Si bien es cierto que en época neolítica puntualmente puede haber transformaciones muy profundas del paisaje, localmente. Pero esto también los arqueólogos nos podrán decir, no sé cuánta demografía habría en el neolítico en toda la cuenca del Ebro. Pero bueno, es decir, ahí tendríamos que pensar en si la población deforestaba antes que la recuperación natural del bosque. Hasta cuánto serían capaces de transformar todo, ¿vale? Ya empezaríamos en cuestiones muy teóricas. Claramente, y a esas primeras preguntas que he hecho al inicio de la clase o la charla, los pinares son originarios de la cuenca del Ebro, ¿está claro? Primera presencia viene del Mesolítico, tristemente en la cuenca del Ebro no hay evidencia anterior, y ese Mesolítico se asocia siempre a la previa llegada de la agricultura a esta zona, por lo tanto, de forma nativa desde aquí. Es verdad que la expansión del fuego ayuda a su propagación, especialmente en época del Bronce. En el Neolítico vemos que no le afecta, porque serán otros taxones que aparecen, y en el paisaje actual, a pesar de, bueno, pues igual no gustarnos o tengamos más cariño a los quejigos o a los robles o a las encinas, sí que tiene un papel fundamental. Tiene un crecimiento relativamente rápido y controla la erosión, que es algo fundamental en la cuenca del Ebro, ¿vale? Entonces, bueno, hay que darle cariño. Incógnitas y trabajos que a mí, dentro de mis posibilidades y en función de si hubiese materiales me gustaría preguntar, tengo una clarísima, y si hiciese una tesis volvería a plantearme, sería
dónde estaba el pino carrasco en las etapas glaciares. Sabemos que, por ejemplo, en la cueva de Nerja, en Málaga, aparece a edades de 18.000 años, es decir, cuando había grandes hielos en Europa, en la cueva de Nerja o en Santa Mayra, en Alicante, aparece representado. Lo que no tenemos es evidencia de Paleolítico superior en esta zona. Y además, y esto los arqueólogos nos podrán ayudar más, la gran cantidad de yacimiento que va en cueva, en este caso, de Paleolítico superior, o incluso en abrigos, vienen de la zona de la alta montaña. Entonces, lo que ahí aparece representado principalmente son pinos de alta montaña y no pino carrasco, ¿vale? Por lo tanto, para dar respuesta a esa presencia de pino carrasco durante las etapas glaciares, Valle del Ebro fue una zona de refugio que parece para poblaciones humanas fue, para la fauna lo fue, pero para los elementos o taxones lo fue. Todo apunta a que sí, pero si no hay datos no podemos corroborar, ¿vale? No hay respuesta. Necesita encontrar, por lo tanto, restos anteriores al Holoceno con nuevos yacimientos arqueológicos. Gracias.